Bueno, el panorama completamente enrarecido e intoxicado, esa es la verdad. ¿Quién iba a decir que por el lado de Samir Villaverde, que está declarando, o que estaba por declarar, y está declarando el tema pues del MTCE, de las obras, de eso de que Castillo no me conoce, no es verdad, todo esto, ¡pum!, sale de nuevo el tema acá de las elecciones. Entonces, tenemos una cuestión muy explosiva. Esto es en una parte. En la otra parte siguen las interpelaciones a los ministros, cuyo destino no está claro. Me queda claro que en algunos casos son los ministros ya indefendibles, a nadie, y que habrá sorpresas porque algunos van a ser censurados con más votos de lo que se pensaba. Pero, en fin, demos paso a los analistas de la llamada coyuntura política. Disculpen la impresión un poco guachafa. Iván Arenas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Chema? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué te pareció la sorpresa de Villaverde? En realidad, es una semana bastante difícil para el gobierno. No solamente Villaverde ha perdido el gobierno desde la elección desde el TC. Yo creo que ha perdido el gobierno, ha perdido Perú Libre, lo de Villaverde, lo de Bruno Pacheco, lo del hoy día se ve la investigación, se investiga, se le hace las declaraciones, se le toman las declaraciones a la esposa del presidente sobre el tema del plagio, más del 80% de plagio, pues es inverosímil que la universidad diga, ¿no? Es increíble. Además, déjame decirte, qué pena por la universidad, ¿no? Porque... A eso voy, yo he comentado eso, me da pena. Sí, escuché tu comentario. Por los padres, ¿no? Por los padres, además por los padres de familia que muchas veces son gente emprendedora que trata de darle a sus hijos otro tipo de educación, ¿no? Con gran esfuerzo. Y me da mucha pena por la universidad y por los padres y por los chicos, ¿no? Y lamentable además porque César Acuña se sigue inmiscuyendo en un tema que él debería estar apartado. O sea, yo creo totalmente apartado, por favor. Institucionalmente, la educación es sagrada, doctora Así Acuña. Es, ¿no? Es sagrada. Es imposible. Entonces ha sido una semana muy difícil. La pelota no se mancha, como decía Maradona. La pelota no se Maradona. mancha. La interpelación a los ministros. Es decir, una semana bien terrible para el gobierno. No ha perdido por goleada, está perdiendo por goleada. El problema es que el gobierno sigue, pues ese es el detalle. El presidente sigue, ¿no? Sigue adelante, a pesar de todo lo que exista, de todos los últimos acontecimientos, el presidente sigue. Eso es la novedad, digamos. Tiene un terremoto, ¿no? Haciendo, digamos, paralelo a lo que pasó ayer, al sismo, pero sigue el presidente, ¿no? Sigue, o sea, tú le puedes, no los has sacado, el presidente sigue adelante, ¿no? Pero, como te digo, sí hay ciertos cambios que definitivamente, de alguna u otra manera, parecen coyunturales, pero son estructurales en el sentido de que se van a analizar, por ejemplo, el cambio del TC, ¿no? Eso es un cambio estructural, ¿no? Es un cambio de equilibrio de la correlación de fuerzas. Claro. La pérdida de 10 congresistas en Perú Libre es otro cambio importante, estructural para el gobierno, en el sentido de que va a haber nuevamente un reequilibrio, reacomodo de la correlación de debilidades y de fuerzas, ¿no? Entonces yo creo que una semana difícil. Va a tener que hacer Castillo ahora, con un nuevo grupo castillista, digamos. Exactamente, pero yo creo que ¿va a poder hacer equilibrios? Yo creo que sí, mira, fíjate. Cuando hubo la elección del TC, acuérdate tú que salieron un hashtag, no a la repartija, ¿no? Sí. Ya. ¿Por qué? Porque se habían repartido supuestamente Fuerza Popular con el cerrodismo, ¿no? Bueno, pero es que es así, pues el TC es así. Pero si al margen de la repartición, claro, porque tiene que haber acuerdos, sí, pero la democracia es una repartija. Pero ¿qué partido después de una repartija sale fortalecido? Perú Libre no salió fortalecido. No, se le han ido 10. Claro que no, porque le ha causado, Entonces, le ha costado. Ahora, no sé si todos los que han salido por esto del TC. No, claro que no. Esto ha sido evidentemente claro que es un pretexto, claro que sí. Pero es el grupo castillista, ¿no? Definitivamente. ¿No? Es el grupo castillista que ha debilitado al Cerrón. O sea, el Cerrón tiene que darse cuenta que Perú Libre se ha debilitado. Yo creo que el tema de Perú Libre ya no está, definitivamente, ya no es un grupo compacto alrededor de la figura de Vladimir Cerrón. ¿Quién te dice que mañana más tarde cómo pueden haber otras disidencias dentro de Perú Libre? O sea, Perú Libre ha perdido, ha perdido completamente esta semana. Quien diga que ha ganado con la elección del TC, no, eso es mentira, Perú Libre ha perdido. Y por último, si han tenido que llegar a un acuerdo, la política justamente es eso, llegar al pacto, llegar al acuerdo, si no hay guerra. Es como el comercio. Son pactos entre el agua y el aceite. Así es. Tienen que ser así. Así es, si no es política, si hoy no es la guerra. Ayer te odié, hoy te amaré. Así es. Porque esa es la democracia. Y eso es lo que no se ha entendido en los últimos 30 años. En los últimos 30 años, el acuerdo y los pactos estuvieron vetados.
Ese es el detalle. Exactamente. ¿Por qué? Por la emoción tóxica del antifujimorismo y el antiaprismo. Así es. ¿Y a qué ha llevado? A que al señor sea presidente de la República. Las dos cicutas Así que nos han hecho tragar. En los últimos, por eso yo digo que lo que está en veremos y está en crisis es la llamada República Caviar, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. No me gusta mucho la palabra, pero digamos para poderle representar. Pero está en crisis. Porque ellos han estado fuera del foco, no han podido negociar, no han podido negociar el TC, no han podido llegar a un acuerdo en la nueva elección de los 6 magistrados, en fin, están fuera. No tienen a los medios de comunicación que tenían antes. El poder y la influencia que tenían ellos como grupo no tienen. Los medios de comunicación son un factor de poder, digamos hablar de los poderes fácticos, como se dice claro que sí. Que es muy importante. Y que hoy día está jugando un papel en la coyuntura muy diferente al que jugó con Vizcarra. Y la Iglesia Católica también. La Iglesia Católica. Es otro poder fáctico que le ha declarado, no sé si le ha declarado toda la guerra al gobierno, pero sí buena parte de la Iglesia Católica le ha declarado. Lo que digo, el padre Omar cuando sale a hacer las declaraciones, él no le dice a nombre propio. No. Él lo dice porque evidentemente tiene respaldo de cierta parte. La actitud de Castillo con el cardenal Barreto y Max Hernández ha sido una cosa pues imperdonable. Eso no se puede hacer. Así es. Tú no puedes hacer eso. Así es. Está destruyendo todos los interlocutores que podría tener él. Exactamente, que le podían lanzar el salvavidas. Que le quisieron lanzar el salvavidas. Fueron a lanzarle el salvavidas. Así es, completamente. Y mientras eso sucede, el Perú está en otra dimensión, acuérdate tú. Las Bambas está cerca de 40 días paralizados, o sea, casi ya 500 días en total que suman la paralización. En fin, el presidente, el ministro PCE, Aníbal Torres, dice el día de ayer que los ciudadanos estos de Fuerabamba lo iban a secuestrar. En fin, lo que sucede en el país, en el otro país, en el otro Perú, no en el Perú, digamos, de la política, es terrible, además, no hay una desintegración absoluta. Hay un Perú social que está en situación muy dramática. Así es, y la minería que es fundamental en este preciso momento. Mira, tú sabes, el último dato del INEI es altamente probable que la pobreza ascienda a 27%. Claro. Pobreza 27% cuando tienes minería, cuando tienes los precios, fundamentalmente el precio alto, como nunca hubo el precio del cobre en el Perú, a nivel del Perú a nivel internacional. Tienes a la tercera o cuarta operación minera más grande del mundo cerrada. Tienes a otra operación minera en el sur que va. En fin, tienes a varias operaciones mineras y el Perú, en vez de reducir pobreza, lo que hace es crecer la pobreza. Ese señor es el responsable. No, es absolutamente. Bueno, este es el enésimo llamado Consejo de Ministros descentralizado que es en el Cerro de Pasco. El doctor Aníbal Torres, si no me equivoco, está enfundado en una casaca roja que parece que es el uniforme de una serie de ministros. Está haciendo uso de la palabra me imagino, me voy a adelantar, con el desatino habitual. Porque ayer ¿qué desatino tendrá hoy día, no? Ayer tenía unos gaps en el Congreso. Completamente. Nunca se ha visto, pero además... ¿Qué está pasando? Nunca se ha visto que una campaña... de la gente. Nunca se ha visto además que... Yo no sé si está más equivocado el ministro o la bancada que lo aplaudía por decir las insensateces que decía ayer. Yo no veo cómo congresistas pueden, inclusive de su propia bancada, pueden aplaudir, pueden validar lo que dice ese señor. Es increíble, ¿no? Es increíble. Y ha denigrado no solamente han denigrado la presidencia de la República, este señor, sino además ha denigrado la otra magistratura importante que es la presidencia del Consejo de Ministros. Sí. Lo ha denigrado a tal punto que tenemos al señor Aníbal Torres que dice lo que dice y le aplauden. Sí, le aplauden, porque, en fin, porque ese movimiento reflejo, es la reflejología retrasada, emocional, no hay razonabilidad. Ya no hay razonabilidad. Se ha perdido la razonabilidad. Totalmente hemos perdido la razonabilidad. La razonabilidad es básicamente pacto, acuerdo, y eso no hay. Lo que hay son pasiones. Lo que hay son vetos, exclusiones. ¿Cómo prevés el desenlace de las interpelaciones? Yo creo que hay varios ministros que deben salir, o sea, principalmente, por ejemplo, yo no entiendo cómo el ministro Carlos Palacios, el ministro de Economía, todavía puede seguir en el lugar donde está. El ministro de Energía y Minas. Sí. Ha dicho que va a declarar en emergencia la minería. ¿Cómo es eso posible? O sea, es la primera vez que un ministro dice eso. Increíble. Es la primera vez que un ministro dice eso. O sea, este ministro y el ministerio no tienen, ni el gobierno tienen un plan para la gestión de los conflictos sociales. Mira cómo están las Bambas. O sea,
Es increíble que un ministro de tal envergadura, tan importante para el país, diga lo que tenga que decir, como en el caso del ministro de Carlos Palacios. Con tu venia voy a ir a una pausa y luego conversamos unos minutos más sí. si te puedes quedar. Gracias. Muy amable. Empodera tu futuro. Estudia en la UM con Iván Arenas. Estamos pasando revista a la coyuntura política y a todos los acontecimientos, que esto es un bombardeo. Estos sí que son verdaderas, una granizada de bombas atómicas por aquí y por allá, que salpican a todo el mundo, a toda la oposición, a todo el gobiernismo, a todo el castillismo, la división del castillismo en 3 bloques aparentemente, o en 2 por lo menos, hasta dónde podrá llegar. Estabas comentando sobre la situación de las interpelaciones, algunas se caen por su peso, claro. Aparentemente, ¿no? Claro, la de Carlos Palacios, claro. La del ministro de Energía y Minas, que no puede continuar un día más en el cargo. Es increíble la forma como está manejando. Además, acuérdate tú que el sector Energía y Minas es clave, pero no solamente eso, es clave porque lo tiene el serronismo en estos momentos. Sí. O sea, es parte de la repartija entre ellos. Sí, ¿no? Entonces, claro. Y el serronismo tiene en estos precisos momentos, tiene ese ministerio. Entonces, el ministro Carlos Palacios responde. La otra ministra de Trabajo, evidentemente, con lo que va a ser esto de la eliminación de la tercerización, que va a afectar a... No saben, no conocen, ¿no? Y evidentemente el ministro Aníbal Torres, ¿no? El ministro tiene que salir ya, ¿no? O sea, si no está ya con las horas contadas, aparentemente todo indica que no, porque sigue todavía ahí en los gabinetes descentralizados. Está en los gabinetes descentralizados, llamados gabinetes, porque no son gabinetes. Claro, no son gabinetes. No son. Y ahora yo la verdad es que no veo, o sea, te decía, conversando contigo, estos señores, o sea, tú te das cuenta cómo, hasta dónde llegan estos señores que no tienen sindéresis, no tienen pausa, no tienen reflexión. Esos señores van a llegar hacia donde van a ir porque no hay un proyecto político alternativo. Alternativo. No hay un proyecto alternativo. Claro, si hubiese un proyecto alternativo caerían hacia... ¿Por qué no hay un proyecto alternativo? Porque primero la oposición no tiene la capacidad de hacerlo, no hay liderazgo. Segundo, porque han dejado el Perú social. El Perú social. El Perú social no hay una agenda para el Perú social. Y el Perú social necesita una agenda en el tema agrícola, una agenda en el tema de los pequeños y medianos empresarios, las MIPES, en fin. El Perú necesita reactivar el empleo, va a llegar a cerca de 27% de pobreza, en el Perú va a subir cerca de 8% desde el año 2000. Anteayer entrevistaba a la señora que es la jefa de las ollas comunes de Lima, que alimentan a 250.000 de personas por lo menos, ¿ah? Y no les dan lo que les tienen que dar. Me imagino, hay un programa dirigido para ellos. Entonces, ¿cómo es posible? Estas señoras son mujeres, bueno, ya tienen mucha experiencia, debo decir, heroicas, pero la única congresista que se les había acercado es Sigrid Bazán. Pero para sacarle fotos. Por supuesto. Claro que sí. Claro. Pero la pregunta es, ¿y los demás congresistas por qué no se acercan? No hay capacidad de entender al Perú. ¿Por qué no entienden de que estamos en situación de emergencia alimentaria? Y no solamente eso, lo que pasa es que me parece que en el Congreso no entienden frente a quiénes están. O sea, el Congreso piensa que estás frente a cualquier proyecto, y estás un proyecto filocomunista, o sea, frente a ese proyecto estás. Y si tú no tienes la capacidad de entender eso, y piensas que es cualquier proyecto que lo puedes retirar, y segundo, no tienes la capacidad... En un salón, exactamente, y segundo, no tienes la capacidad de representar al mundo popular, las demandas del mundo popular en este preciso momento, va a ser muy difícil. El fujimorismo está fuera. ocupando de los informales, de la informalidad? Nada. Estamos legislando para una minoría. ¿Quién lanza, por ejemplo, en estos precisos momentos una agenda por el país, una agenda por el Perú? Efectivamente. Social, productiva, para reactivar la economía, la pequeña, mediana economía. ¿Quién se está ocupando, Dios mío, del agro? Nadie. El agro está temblando en este momento por los precios de los fertilizantes. Los ganaderos. Mira, básicamente eso es política. Eso es política. Entonces, ¿dónde está la primera mayoría en estos precisos momentos, que es el fujimorismo? Entendiendo que ya perdió. El fujimorismo siempre ha tenido una base social muy importante. Pero no sabe aprovecharlo, no sabe reinventarse. Pero que en este momento parece que se ha divorciado de ella, da la impresión de que están en otro escenario. El escenario parlamentario, que es el escenario pequeño, minúsculo. Es una burbuja. Es una burbuja. Mientras hay millones de peruanos que en esos momentos están saliendo todos los días a buscar un trabajo, en fin. El Perú social está huérfano de una acción política real. Lo hemos visto, por ejemplo, ahora con los conflictos mineros, ¿no? En los conflictos mineros,
significa que con la paralización de la minería hay miles de trabajadores. 9.000 empleos en las Bambas directamente. Con todos los colaterales así además. Es, con todas las empresas proveedoras además pequeños negocios, hoteles, taxistas. Chalhuahuacho, por ejemplo, en este preciso momento, ¿cómo está? Proveedores de alimentos. Y no solamente eso, Chema. Chacareros pequeños. Además el gobierno ha renunciado a poner orden. Ha renunciado al Estado de Derecho, ha renunciado a la autoridad, se le ha entregado a los dirigentes, asesores y abogados que en estos precisos momentos están en las Bambas, aprovechando, tratando de sacar millones de soles, evidentemente para ellos. ¿No? Es increíble lo que está sucediendo. Entonces está descuidado completamente. Bueno, está en la línea Jenny Vilcatoma, O de la tenacidad. Este es el subtítulo de su libro, O de la tenacidad. ¿De dónde le sale a la doctora Jenny Vilcatoma esta tenacidad? Uno de cuyos capítulos se acaba de realizar en el Congreso de la República con la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra por el caso Obrainsa. Doctora Jenny Vilcatoma, buenos días. Buenos días, Chema. Gracias por tus palabras. ¿De dónde le sale a usted, doctora, esta tenacidad o, digámoslo más propiamente, esta tosudez? ¿De dónde le nace? Del amor por mi país, querido Chema. ¡Wow! ¿Qué tal respuesta? ¿Qué tal titular? Encontrar justicia, que se actúe correctamente, y lo que hago es usar mi conocimiento, mi experiencia a favor de mi país. Ya no me importa si tengo un cargo o no, solamente pongo a disposición de mi país lo que conozco y mi experiencia. Uno de los capítulos se acaba de cumplir en este momento, que es el caso de Vizcarra. Cuéntenos un poco la génesis. ¿Cómo comenzó su preocupación por esto? Muchas gracias, Chema. Yo les cuento todos los proyectos de este programa, que con la estaba cometiendo una serie de delitos y faltaba mucho a la verdad. Entonces, Jenny, discúlpeme que la interrumpa, tenemos problemas con la comunicación. Y vamos a tratar de recuperar la comunicación o no. Si puede hablar un poco más alto, vamos a probar, por favor, Jenny, ¿le escucho? Bueno, hay que retomar la comunicación. Bueno, esto es siempre me ha impresionado de ella esta tenacidad. Completamente, probablemente es una de las... Poco peruana, me así es, tenacidad, así, ¿qué tal tenacidad? Además, para enfrentarse ella sola al acoso mediático y político. El acoso mediático, es increíble, de todo, es increíble. Supuesto, ¿no? Doctora Jenny Vilcatoma, de nuevo, le preguntaba cómo había comenzado esto, la génesis de esto. Bueno, parece que la tenacidad está del lado también de las malas comunicaciones. Bueno, es esto, como comentábamos con Iván acá, le ha costado de todo porque ha habido pues las redes sociales, no todo lo que le han dicho a ella. Eso, completamente, pero de verdad, si hay una de las personas, digamos, que las redes sociales, un sector político activista en las redes sociales, digamos, le ha tratado con odio, ha sido justamente a Jenny Vilcatoma después de Keiko Fujimori, probablemente. Es verdad. Probablemente, después de Keiko Fujimori. Y tercero, la congresista Bartra también. Yo creo que a las tres le han tratado con un odio. Con un resabio machista, así, ¿no? Absolutamente. Un machista. Y ninguna organización no gubernamental, ninguna ONG, ninguna asociación de ONG ha salido en defensa de estas mujeres. Porque en esto hay un rescoldo machista, evidentemente. Así es. La verdad es que la señora Vilcatoma ha tenido tesón, ha tenido, digamos, entereza, ha tenido... Sí, pues. En fin, la verdad es que yo estoy admirado porque es una mujer de verdad que con mucha tenacidad, ¿no? Con mucha tenacidad. La tenacidad realmente envidiable. ¿Debería abrir una academia de tenacidad? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y muchos políticos deberían aprender la tenacidad que tienen. Porque los peruanos no nos gusta concluir las cosas, ¿no? Ahí lo dejamos ahí. No. Ella ella hasta que no lo consigue, pues no duerme. Es una admiración, de verdad. De una cosa tremenda, y ella sola ha hecho cosas que ni siquiera los partidos políticos han hecho cosas. Más que un partido completo, ¿no? Claro, ella es una operadora, pero de la política, pero operadora de la política, pues con mucha tenacidad, con mucha fuerza, entereza, ¿no? No ha sabido declinar frente a todas las campañas que ha tenido personales, además, ¿no? En las redes sociales, además de personas además que se creían, digamos, ecuánimes, ¿no? Reflexivas,
Pero Pero muchas con veces- estas emociones así- tóxicas así pierden es, los papeles. Así es, en los últimos 30 años, estas emociones tóxicas, yo creo que Nos han llevado al desastre. nos han llevado al desastre. Al Mira dónde suicidio. estamos, mira dónde estamos, Chema. O sea, más allá de eso, ¿qué hay? Es el suicidio. Estamos pues, en suicidio. suicidando, Gracias a que, mira, ve, ¿tú te acuerdas cuando esos académicos decían, por ejemplo, que Aya de la Torre había renunciado, había traicionado sus ideales porque habían hecho lo que se llamaba la convivencia y la superconvivencia? Superconvivencia. Pero en realidad fueron pactos, fueron acuerdos, fueron acuerdos acciones democráticos, sagaces. es verdad. O tú querías acuerdos verdad. o querías Después seguir te das muriendo. cuenta de eso. Claro que sí, pero en un momento... Después te das cuenta de y eso. luego los académicos, los historiadores dicen, no, el señor renunció, traicionó. Oiga, lo que tienes que hacer en política es llegar a un pacto, llegar a acuerdo con el que no te gusta. Así es. Lo otro es la guerra. Lo otro es ¿no? la guerra. La política smithiana, de Carl Schmitt, donde tú eres el enemigo, ¿no? No podemos. Entonces, estos señores, lo que se llama el acuerdo, lo que se llama el pacto, le dicen repartija, le dicen traición, le dicen declinación. Y eso no podemos aceptar. Lo que En los ocurre últimos es que 30 años ha pasado eso en este país. Durante todo este periodo ha habido mucha gente cuyo modus vivendi ha sido la tenacidad, la lucha por la justicia, la Así es. moralidad. Entonces, este San Benito es útil en un determinado momento, pero no puede ser solamente eso en la vida. No, claro, a la Eso caída, no puede a la funcionar. caída del Fujimorismo, del Fujimorato, se alzó esta república que excluía, que vetaba, ¿no? Y ese es el problema, Chema. El problema del Perú que pasa ahora es la transición política en el país en mediados del 2000, 2001. Por eso yo creo que debe existir una nueva transición en este país. Una nueva transición para bajar las pasiones en este país. Con una nueva ley electoral, con una nueva ley de los partidos políticos, que beneficie a los partidos políticos y no los movimientos regionales. En fin, lo que debería hacer este país es nuevamente un acto de reflexión de toda la clase Pero política. preferimos caricaturas tipo la de Vizcarra, Reforma Política. Así es, esa es para la agarrar cosa. el rábano por las Pero no hojas. solamente eso, mira, Eso es lo que no. y lo Eso peor es lo de que todo nos es que gusta. académicos, intelectuales, le dan validez a eso. Es Eso una es lo peor de cobertura, todo. es un barniz intelectual Así es. para una paparrucha, porque la verdad, si yo lo dije en su momento además, esto era una paparrucha completa, una cosa de quinta categoría. Exactamente. Que se hace pasar como reforma política auspiciada académicamente, Dios mío, no. Exactamente, pues, no. Chema. Entonces, en este país hay que pensar No, pues, en una señor. nueva transición política. Una nueva transición política Hay con que pasarle, partidos. ¿cómo se llama el sistema de cómputo para ver si ha falsificado la Ah, ya, tecnología? sí, sí. ¿Cómo se llama esa tecnología? Hay que pasar a la reforma, Claro, hay que someterla a, claro, ese, claro, a ese software. a ese software, ¿no? Sí. No va a dar, pues no Pero da. es que estamos, No da. estamos en una situación absolutamente delicada, ¿no? Y Ha habido en toda la historia del Perú una negación del Perú real siempre. siempre hay dos países, ¿no? Siempre Siempre hay dos hemos tenido países, eso. Y siempre no hay hemos dos países. logrado superar el abismo. Siempre hay dos países. Establecer el puente. Y fíjate, claro, no hay un puente. Y eso es lo que pasa ahora también. Mira, el mundo popular está sin representación política. Sí, señor. Totalmente. Está estoy sin de acuerdo. representación política. Estoy de acuerdo. El mundo popular tiene instituciones también. Lo que pasa es que algunos no quieren ver. Mira, aquí hay un tema, Chema, que es importante decirlo. O sea, el mundo popular tiene instituciones populares. Claro que sí. Tiene Es súper organizado. Y cuando la academia se refiere a instituciones, no habla de instituciones No, del pues, mundo popular. no. La academia, digamos, intelectual, republicana, de izquierdas, prefiere obviar esa parte. ¿Sabes por qué? Porque le tiene miedo a la irrupción A que plebeya. no la puedan controlar. Exactamente. Ese es el problema. Ese es el detalle. El problema es que si tú Ese te es el metes con el detalle. sector popular de verdad, Así es. no lo vas a controlar. Entonces lo que tú tienes que hacer es, el sector Ese es el conservador, problema. instituciones populares, conservadoras del sector mundo popular, tienes que llevarlos por una apuesta, digamos, demócrata, liberal, centrista, en el sentido de dar una modernidad. Carlos Franco habla de otra modernidad. Para entender esa modernidad popular. Carlos Franco, que en paz la izquierda, descanse, es uno de claro, los abanderados de eso. él y Matosmar, no, en fin, Matosmar. mira. El otro sendero de Arnaldo de Soto, nos hemos olvidado de eso ya. Exactamente, el otro sendero, son los tres libros seminales. Esta es la discusión real que necesita el país. ¿Qué hacemos con el otro Perú? Claro. Con el mundo popular. Tenemos que representarlo y el Congreso no lo representa. El Congreso, que debería ser la representación, el Congreso es la representación de una emoción que es el momento electoral. Nada más. Nada más. Y el Fujimorismo
Sí, no ha podido reinventarse socialmente, ¿no? El APRA está en una situación en estos momentos, digamos, crítica. En el APRA hay una vertiente que lo que reclama es una agenda social y popular. La gente ¿no? se está escribiendo en el APRA. Sí, además, sí, claro que sí, porque es el único vehículo, que de alguna otra manera puede combatir. Necesitamos partidos con ideología. Pero no solamente eso, tienes que tener partidos que le den al mundo popular demandas, porque si no llega el chavismo, como llegaba ahora... Te llena el vacío. Exactamente, pues. que sean diques de contención. Claro, el vacío se te llena al toque. En política el vacío es negado. Entonces se mete cualquiera ahí. Evidentemente, yo conozco a mi amigo Enrique Valderrama, que es un gran chico, y hay varios chicos que de alguna otra manera están impulsando esta nueva renovación, ¿no? Pero como te digo, el principal problema aquí es el mundo popular. ¿Qué hacemos con el mundo popular? Ese mundo popular no le da legitimidad a la política. No le está dando legitimidad. La política está a un lado y el mundo popular está a un lado. Y luego la academia. La academia está a un lado absolutamente distinto. Mira, hay un libro muy bonito que se llamaba El Perú está calado, que fue un éxito, un bestseller. Sí, claro. Fue muy bueno. Claro. Pero ¿sabes qué? No hablaban de las instituciones populares. Y las instituciones populares, ¿sabes cuáles son? Familia. Mercado. Tú no puedes entender los mercados Unicachi sin la familia. La economía de mercado. Popular. Exactamente. Ese es el problema. Y no lo puedes es el entender. Capitalismo popular. Así es. Ahí no está lo puedes clarísimamente. Ahora, si tú no tienes anteojeras, es fácil de ver. Exacto. Pero ¿sabes lo que cómo pasa es se que, ve? claro, Yendo al sitio. Pero lo que pasa es que no quieres verlo. No quieres verlo. Tienes que ir al sitio. No quieres verlo, porque eso no es modernidad, ¿no? Ese finalmente, o sea, esa no es la modernidad. A ver, todos estos genios vayan al mercado al terminal pesquero de Villa María El Triunfo para que vean cómo funciona el mercado, así es. Cómo se establecen los precios. Así es. Porque un día el pescado está más caro, mañana es más barato, hoy día hay pota, mañana hay no sé qué. Y en este mundo informal, en este mundo popular... Eso te lo explica yo te digo porque yo he hecho eso como periodista. Entonces, cualquier vendedor de pescado te explica cómo funciona la maldita economía. Y ¿sabes qué? El otro tema es que esto que debería ser lo importante no se está debatiendo. No se está debatiendo. Y fíjate, no encuentras, es decir, ¿cómo es que Cerrón puede impulsar la Asamblea Constituyente, socializar el país en un mundo popular altamente informal y capitalista? Además, eso es contra la historia. Con una representación social completamente tergiversada. Así es. Por eso se reclaman pueblo. Representaciones étnicas, claro, representaciones de gremios, votos corporativos, una cosa completamente antidemocrática. También ilegales, evidentemente. Y dictatorial, evidentemente, porque las personas que salgan elegidas por esa lista, que puede ser infinita, de organizaciones sociales, Chema, ¿cómo Puno? O grupos étnicos, Dios mío. Chema, lo que yo siempre digo, ¿cómo Puno pudo votar masivamente por Pedro Castillo? Por identificación con el personaje, nada más. Altamente capitalista, votando por alguien marxista-leninista. Es increíble. No sabe que es marxista-leninista, ¿no? Claro, pero la gente se identifica con el tipo racial. Así, con la piel. Físico. Y eso es un tema que tampoco se habla en la academia, no se quiere hablar en la academia. Los puneños, por ejemplo, los aymaras tienen una economía de mercado desde la época antes del capitalismo europeo. Así es. Sí, es una cosa, tú vas ahí, ¿sabes qué? Yo he ido, por ejemplo, a las ferias ganaderas que hay en las zonas aymaras de Puno. Hay estudios, me acuerdo. Hay hacer videos sobre el ganado y tú te das cuenta ahí cómo funciona el sistema económico. Es puramente economía, ahí es. Son lecciones de economía, mercado libre, no, abierto. Bueno, yo debo decir, no he estudiado en Princeton. Yo no he estudiado en Princeton, pero sí he ido a la meseta del Collao. Que es lo más importante. Y he ido al mercado de Villa María El Triunfo y hace años que no voy, debo decir. Y ahí está la oposición. La construcción de la oposición política en el Perú, proyecto político... El tema del Perú, lo que tú decías, pues, de la informalidad, ¿no? Es parte del mundo popular. Que no podemos solucionarlo porque tenemos una visión formal en la cabeza. Y eso no está haciendo nadie, ¿te das cuenta?
No hay nadie. Por eso no hay un proyecto político que sea capaz de sacar, retirar al señor Castillo a pesar de todo lo que hace, a pesar de todo lo que dice, a pesar de que el señor Aníbal Torres dice lo que dice, no hay ningún proyecto político, porque no tiene ningún proyecto político germen social, solamente tiene, digamos, germen parlamentario, y eso no sirve. Y eso no sirve, ¿no? La construcción de la oposición no es así, la construcción de la oposición es un proyecto. La historia que se nos enseña y la que seguimos hablando también nosotros en parte de los periodistas es, el primer presidente fue fulano se peleó con Mengano, es una super, desde el punto de vista pues marxista, es una superestructura, Así es. Cada vez más caricaturesca, más lineal, porque tenemos abajo una masa en ebullición, pero en fin. Y el otro punto elemental es un tema de la construcción de la historia republicana en este país. Ese es el otro punto, Chema. O sea, los académicos nos han vendido cosas que no son en este país. Cosas que no son. Este país se quiere olvidar 300 años de virreinato, de hispanidad. Exactamente. Se quiere olvidar a propósito. Por ejemplo, la llamada guerra de la independencia, a mi modo de ver... La guerra separatista. Una guerra civil, separatista, otras, pero no solamente es una guerra de indígenas a favor del rey. Los indígenas a favor del rey, y tenían razón, ¿sabes por qué? Porque, ya me van a decir de todo, la condición del indígena empeoró con la República. A partir de 1824, con las leyes de Bolívar, de Gualamar, en fin. Perjudica al campesinado y a los comuneros. Le quita todos los fueros, los hace iguales en un país donde, para ser república. País donde no podían ser iguales. Así es, él mismo dice, hemos construido repúblicas en el aire, ¿no? Sin ciudadanos. Y así murió Bolívar, pues. Bueno, lamentablemente se nos ha escapado la comunicación con la Tenaz. Sí, Tenaz. Después vamos a tratar de recuperar. Bueno, te agradezco la visita. No, al contrario, muchas gracias a ti, Chema. Muy amable. Gracias. Saludos a los colegas de El Montonero. Muchas gracias. Lineal, que yo leo con buena frecuencia, entre ellos los artículos de Iván. También viene acá Zapata, sus artículos sobre lingüística. Sí, es fenomenal, la oralidad, rivalidad y ha sacado una obra Zapata sobre qué significa la universidad. Así. Por motivo de este hacer del Zapata y Vivendi son, pero Castillo. es extraordinario. Castillo, que es una cosa, y en fin, y tantos otros más. Hoy nos toca biografías. Hoy día tenemos